RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. A esta hora vamos a establecer comunicación con el señor Juan Carlos del Águila. En su momento ha sido congresista y le agradecemos la amabilidad de acceder a esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Señor Juan Carlos del Águila, tenga usted buenos días. Gracias por atender la comunicación de RCR. ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? Buenos días, un gusto saludarlo. No, el gusto es nuestro. ¿Cómo está observando el panorama? Hemos tenido días de mucha turbulencia política, ¿no? Primero, la vacancia presidencial de el señor Vizcarra, luego el Congreso tomó la decisión, ¿no?, de designar como presidente a Manuel Merino de Lama, la renuncia de este, y luego ya la sucesión con Francisco Sagasti, ¿no? Movilizaciones, enfrentamientos permanentes. ¿Cómo está observando usted la situación en estos momentos en el país? Bueno, sin duda que es preocupante lo que viene aconteciendo en el país. Yo creo que la historia todavía no ha terminado porque hay una serie de hechos que probablemente tengan que darse en las próximas semanas, como por ejemplo, quién sabe, vinculados al expresidente Vizcarra, cuyas investigaciones por parte de la Fiscalía están en una etapa bastante, digamos, reveladora, por así decir. El presidente Sagasti todavía no termina de acomodarse en la presidencia de la República y seguramente hay un cúmulo de expectativas de la ciudadanía. Él va de alguna manera tratando de poner paños fríos. Creo que en materia económica por lo menos lo está haciendo, calmando algunas expectativas que veíamos con preocupación, que iban pasando algunos proyectos de ley en el Congreso y algunas iniciativas que se iban aprobando, que de una u otra manera tenían que desestabilizar la caja fiscal en los próximos meses, situación que se iba a sumar a la ya complicada situación de la caja fiscal producto de la pandemia y la consecuente crisis económica que hay en el país. Pero todas estas situaciones que van aconteciendo en el país, creo que de alguna manera ya se están poco a poco calmando. Reitero, no hemos terminado todavía seguramente de contar la historia, pero se viene la época de Navidad, las festividades de fin de año, el verano, y creo que de una u otra manera las expectativas electorales en las próximas elecciones van a, digamos, bajar el tono de las demandas hacia el Poder Ejecutivo, más aún cuando estamos hablando de un gobierno interino que en pocos meses tiene la responsabilidad de entregar el mando al próximo gobierno. Ahora, ingresamos a una etapa de elecciones, ¿no? Indiscutiblemente el gobierno de Francisco Sagasti ha indicado que una de sus tareas primordiales es hacer un tránsito normal, un clima social apropiado, ¿no? Pero se trastoca un poco, ¿no?, con algunas decisiones. Por ejemplo, el expresidente Vizcarra anunció el último domingo que está evaluando la posibilidad de postular al Congreso de la República, ¿no? Para muchos observadores contrapone con su posición que siempre tuvo frente al Congreso de la República, disolvió el Congreso, luego lo criticó y ahora busca llegar al Parlamento Nacional. ¿Cómo interpretar eso? Bueno, para cualquier ciudadano creo que con dos dedos de frente tranquilamente uno puede deducir que lo que busca el expresidente Vizcarra es el cobijo de la inmunidad congresal para que puedan pasar algunos años, 5 años que estaría de congresista, y poder de una u otra manera ir atenuando los procesos de investigación que tiene. Sin embargo, habrá que revisar concienzudamente cada uno de estos casos, que son evidentemente de una gestión anterior a la de su posibilidad de ser congresista. De cualquier manera, lo concreto es que Vizcarra lo que está haciendo es pretender ingresar al Parlamento Nacional, a aquel Congreso que él no creía, aquella institución tutelar de la nación y de la democracia, en donde él incluso se ha tomado el atrevimiento de cerrar el Congreso, y sin embargo hoy, producto de la situación y de los casos de investigación que tiene, se ve obligado, porque ninguna necesidad, tendría el expresidente Vizcarra para ser congresista de la República
inmediatamente después de haber sido presidente. La única razón es, en todo caso, la única explicación, es que quiere pues cobijarse en ese manto de impunidad, no de inmunidad, sino de impunidad que le daría en este caso el Congreso si es que en su momento no se le levante el fuero parlamentario. Ahora, el otro hecho es que entramos a un proceso de elecciones donde incluso ya el Ministerio Público adelanta la posibilidad o deja abierta la posibilidad de que no pueda participar Fuerza Popular, ¿no? Porque de acuerdo a lo que ha adelantado el fiscal Domingo Pérez, ¿no? Está con la cataloga como una organización criminal y esto invalidaría la participación de Fuerza Popular. A ello habría que sumarle otros hechos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si es que participa o no participa el Partido Morado, considerando que el actual presidente de la República, Francisco Sagasti, forma parte o era precandidato de la lista del Partido Morado y hasta el momento la OMPE no toma una decisión sobre ese particular. En esa línea, ¿cómo observa el horizonte de este proceso de elecciones? Estos son visos, José, de, se quiera o no, posible alteración del proceso electoral que ya se inició en el país. Por un lado, efectivamente, por el pedido de un fiscal que está empecinado en que Keiko Fujimori vuelva a la cárcel, cuando ni siquiera tiene una acusación hecha por el mismo fiscal, y pretende este fiscal no solamente invalidar la candidatura de Keiko, pretende invalidar la candidatura de los más de 170 aproximadamente candidatos al Congreso que tiene Fuerza Popular. Esto es inadmisible y en todo caso inaceptable también desde el punto de vista democrático. Dejemos que los electores sean los que decidan en las urnas a quienes quieren realmente de candidatos y de representantes de la nación en las próximas elecciones. Y en el caso del Partido Morado, es una situación con ciertos visos de similitud en el sentido de que probablemente pueda estar fuera de la carrera electoral del Partido Morado por la coyuntura de que el señor Sagasti, siendo miembro de la lista que se había presentado encabezada por Julio Guzmán, y ahora ser presidente de la República y haber renunciado él desde su lado a esta precandidatura, esto invalidaría entonces la inscripción de la candidatura del Partido Morado a las próximas elecciones. Yo creo que ni uno ni otro caso deben quedar fuera del proceso electoral. Que sean, reitero, los electores en el país los que decidan con sus votos, con la defensa de la democracia, a quién lo quieren en el Palacio de Gobierno a partir del 28 de julio próximo y a quienes quieren el Parlamento Nacional en las próximas elecciones. Ahora, otro hecho que está marcando, sin lugar a dudas, la agenda de los últimos días es la situación que enfrenta la Policía Nacional, ¿no? A raíz de los sucesos que se registraron hace unos días en la capital de la República, en Lima, 2 jóvenes fallecidos. Allí escuchábamos el último domingo al ministro del Interior, al señor Vargas, indicar que la Policía Nacional se allanaba, ¿no? Un hecho que, sin lugar a dudas, para unos deben investigarse, pero para otros lo interpretan esto como una suerte de frenar el accionar de la policía. Hoy se habla de la posibilidad de una reforma policial. Incluso el propio presidente Francisco Sagasti ha dicho que no es el momento de una reforma policial, hay que hacer algunos cambios, pero eso no es lo más aconsejable. ¿Cómo está observando usted desde fuera esta situación, sumamente delicada, por cierto, ¿no? Para empezar, José, creo que no es el momento de efectuar ninguna reforma en el país, mucho menos en un momento de transitabilidad de gobierno, en donde se acaba de vacar a un presidente, con justas razones se ha vacado al presidente Vizcarra, y hoy tenemos un gobierno interino que solamente se encargará de administrar el país en estos meses y de entregárselo a quien resulte elegido en las urnas en abril próximo. Y de por medio está, y lamento mucho que el presidente de la República, en este caso el señor Sagasti, ya hay que especificar porque caramba, de un día a otro hemos tenido más de un presidente prácticamente, y entonces digo que el señor Sagasti, hoy presidente de la República, lamento mucho que no se solidarice, así como lo hace con los familiares de estos 2 jóvenes que fueron asesinados en esta revuelta que hubo hace unas semanas en Lima. Así también debió solidarizarse y debe solidarizarse con las familias y con aquellos policías que han sido avasallados
por jóvenes que en todo caso no son aquellos jóvenes universitarios, decentes, que van y participan de una manifestación. Aquí ha habido protestas violentas, asusadas por algunos grupos radicales, incluso la información que se tiene es que estarían algunos grupos o grupúsculos, diríamos así, de remanentes terroristas del MRTA o del Sendero Luminoso, que quizá ya no estén en esa actividad permanente, pero que han encontrado un espacio para pretender soliviantar la emoción, la efusividad de los jóvenes, y con argumentos que no son precisamente importantes en la coyuntura, pretender encasillar a la Policía Nacional como los grandes culpables de la muerte de estos dos jóvenes, cuando ya hemos visto en las imágenes incluso que la Policía Nacional lo que hacía en principio es contener a esta horda de gente que venía contra varias instituciones públicas y privadas, especialmente en el centro de Lima, y también lo que hacía es la Policía Nacional resguardar el orden público, cumplir su misión. Y entonces tenemos muchos policías heridos, golpeados, avasallados también, que igualmente están esperando que su Estado, que su gobierno los respalde también, porque lo único que han hecho ellos finalmente es cumplir con lo que es su mandato en su institución. ¿Qué es lo más aconsejable en estos momentos? Que sean las autoridades, que sea el Ministerio Público quien haga las indagaciones, las investigaciones correspondientes para poder determinar las responsabilidades. Como corresponde, José, es el Ministerio Público la entidad encargada de efectuar una investigación profunda sobre estos hechos. Si hay policías involucrados en excesos policiales, pues que investigue y que el juzgado correspondiente sancione a los policías y que su propia institución igualmente los sancione también. Pero por el otro lado, igual, si hay algunos ciudadanos que han estado aprovechándose de esta protesta pacífica inicialmente de muchos jóvenes, especialmente en Lima y en el resto del país también, que sean igualmente identificados y sancionados también por la justicia ordinaria. Estamos dialogando con el señor Juan Carlos del Águila, que en su momento ha sido congresista de la República. Permítame abordarle otro tema que ya está más ligado a la Amazonía, específicamente a Loreto, ¿no? El último domingo, el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, ¿no?, que acaba de asumir también funciones hace poco, ha indicado que la situación del sector hidrocarburos es bastante preocupante. Lo ha admitido, ¿no?, por el nivel de conflictividad, por la paralización de las operaciones. Yo conversaba hace poco, más de 2 meses, con el gobernador regional de Loreto, el profesor Esliván Ochoa Sosa, y él nos daba unos indicadores muy preocupantes, ¿no? En julio, por concepto de canon, la región Loreto solamente había recibido 70.000 soles, ¿no? Y a partir de julio hacia adelante, es decir, de agosto hacia adelante, en realidad no están recibiendo nada. La única operación que funciona es el lote 95, que está en la zona de Bretaña, en Puinagua, que está a cargo de, que está en operaciones, ¿no? Pero la situación en hidrocarburos es muy preocupante. ¿Qué salidas hay que darle? Porque hay incluso pronunciamiento ya de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, que hay que tomar medidas correctivas de inmediato, ¿no? Sí, bueno, yo he escuchado también al nuevo ministro del sector Energía y Minas, y lo he escuchado con mucho interés, y bueno, evidentemente es alguien que conoce el sector. Y cuando hablamos del subsector de hidrocarburos, hablamos de un subsector que efectivamente le puede prometer al país una buena cantidad de miles de millones de dólares de inversión en los próximos años, y con eso empleo en la población, con eso oportunidades de darle más economía a las regiones involucradas. Y creo yo que su interpretación de que para lograr, digamos, reactivar el sector, hay que generar paz social y hay que diseñar algunas políticas también de cumplimientos, por ejemplo, efectivos del plan de cierre de brechas. Parece que tiene la radiografía completa el ministro, lo cual es un buen indicador de que en todo caso es una persona que por lo menos ha hecho un diagnóstico cabal de la situación y entiende claramente de que primero hay que generar paz social en la Amazonía, porque estamos hablando en un caso específico de la selva norte del país, donde hay también una importante producción de petróleo, hoy bastante venía menos, por supuesto, pero con un potencial muy bueno para el país, y a esto hay que dedicarse como país, realmente a generar la confianza
primero en las comunidades indígenas, en las poblaciones afectadas, en todos los distritos y provincias involucradas dentro de lo que se denomina el circuito petrolero en la Amazonía. Y una vez que se genere confianza de que este sector realmente puede generarle un importante aporte al desarrollo de esta región, con hechos evidentes, entonces sí podremos hablar de nuevos proyectos exploratorios, de nuevos proyectos de producción, y creo que esto puede ser en los pocos próximos años que nos quedan, en todo caso del próximo gobierno. Ahí es donde sobre todo se tiene que incentivar muchísimo la inversión, tanto en exploración como en la producción. Ahora, ese nivel de confianza que usted menciona, señor del Águila, ¿qué señales tiene que brindar, ¿no? Porque usted también ha señalado algo muy puntual, ¿no? Hay un tema que no se puede dejar al margen, como es el cierre de brechas, ¿no? Y además, usted que ha venido siguiendo muy de cerca este tema, ¿no? El cierre de brechas se viene conversando desde que era presidente del Consejo de Ministros el señor Zavala, ¿no? Después el señor Villanueva, posteriormente el señor Ceballos, luego estuvo el señor Martos, ¿no? Y hasta el momento no se avanzó nada realmente sobre el cierre de brechas, ¿no? Y el nivel de conflictividad en la zona del circuito petrolero, básicamente este es uno de los elementos gravitantes. O sea, por eso le pregunto, ¿qué señales claras se tienen que dar para destrabar y generar ese nivel de confianza? Bueno, hemos sido testigos todos de que en los últimos años pues hubieron una serie de reuniones entre los dirigentes indígenas, los alcaldes también de las zonas involucradas, los representantes del gobierno regional, con finalmente los miembros del gobierno nacional y todo, desde el ministro del sector, el propio premier participando, en cuanta reunión fue necesaria para finalmente llegar a entendimientos de un plan de cierre de brechas, que si bien es cierto, no ha sido del todo, digamos, validado con todas las comunidades, pero mal que bien ya es un buen punto de inicio para entendimientos que deben darse en esta zona del país. Sin embargo, a pesar de ello, siempre vamos descubriendo en los titulares de los periódicos locales e incluso nacionales también, que más allá del plan de cierre de brechas que se supone ya encasillaba todos los conflictos con compromisos efectivos del gobierno nacional, sobre todo, todavía siguen habiendo conflictos al interior de la Amazonía peruana en el tema de hidrocarburos. ¿Qué hacer a partir de ahí? Bueno, evidentemente es el gobierno nacional sobre todo, y las empresas privadas también, los que tienen que dar muestras de que efectivamente hay una voluntad de, de cumplir con las obligaciones contenidas en ese plan de cierre de brecha. Hoy en día, el gobierno regional está haciendo llegar, el gobierno regional de Loreto, está haciendo llegar a la presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Economía un proyecto de ley en donde se busca la manera de efectivizar y sobre todo de adelantar esos compromisos contenidos, compromisos económicos y de proyectos de inversión pública contenidos en el plan de cierre de brecha, para que pueda invertirse prontamente en la Amazonía en beneficio directo de esas comunidades involucradas. Si esto se da, José, si es que hay la voluntad política, y la verdad que hemos cambiado de un gobierno a otro, de premier a otro, y al final acuerdan con uno y al mes siguiente hay otro premier, esperemos que ya esto termine. Seguramente la nueva premier que tenemos dirá a los representantes de Loreto, miren, yo estoy solamente de pasito acá y dejemos que esto lo vea el próximo gobierno. Bueno, lo que se quiere son muestras evidentes de compromisos económicos, y si hoy, y hemos leído en la noticia ayer y hoy, de que el Ministerio de Economía contrae un endeudamiento externo por 4.000 millones de dólares, bueno, pues aquí estamos hablando de 6.000 millones de soles, que tranquilamente también podría servir como parte de un endeudamiento futuro para que los recursos lleguen más rápidamente a esta región que clama por mayor inversión pública, pero también privada, por supuesto. No, y además considerando que este plan de cierre de brecha es una hoja de ruta, ¿no? Que ya está trazada y que lo que falta es la ejecución y la consolidación de las obras, ¿no? Porque ya hay estudios, ya hay diagnóstico, ya hay voluntad de las autoridades, lo que falta es la voluntad política de parte del gobierno de empezar a accionar, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que también por el lado nuestro, por el lado de las regiones, y en este caso de la región Loreto, también tiene que haber interlocutores que sepan, digamos, dialogar,
y sobre todo negociar en el buen sentido de la palabra con los representantes del Poder Ejecutivo. Lo que pasa es que si no tenemos autoridades, alcaldes, gobernador, que son los auténticos representantes de los pueblos de la Amazonía, que no sepan ponerse de acuerdo con el Poder Ejecutivo y arrancar compromisos urgentes para darle muestras a las comunidades de que hay voluntad política de su Estado peruano, de su gobierno nacional, de su gobierno regional y local. Si no tenemos autoridades que tengan esa muestra de efectividad, de buena gestión, realmente lo que esté contenido en el papel como ley, como decreto supremo, finalmente termina siendo letra muerta. Ojalá que eso no sea así, ojalá que se avance en lo significativo, porque son demandas que están por años esperando, y además esto permitiría, como usted bien lo explica, generar la confianza que tanto se requiere. Don Juan Carlos del Águila, como siempre, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Un abrazo a la distancia, buen día, muy amable. Siento mi parte, José. Buenos días a todos. Buenos días, gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.